Hola compañeros. Bueno, estos días he colgado un vídeo en el cual, sale Pep Guardiola hablando de algo que a lo largo de muchos años yo, cada vez que he tenido la oportunidad de tener esos momentos íntimos, como yo digo, momentos íntimos que luego se trasladan al mundo, porque yo creo que la intimidad en quienes tenemos la responsabilidad de trabajar con personas, lo íntimo termina siendo abierto al mundo, ¿verdad? Porque de la intimidad nacen conclusiones y esas conclusiones son para mejorar nuestro camino en el proceso formativo, en el proceso competitivo, en lo que es un mundo donde trabajamos con personas, ¿verdad? En este caso con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, con amateurs, con profesionales, con jugadores, con futbolistas, ¿verdad? Bien, colgaba un vídeo, como decía antes, de Guardiola, donde, expresaba que si hay algo complejo para un entrenador, no es el cómo articular las tareas que vas a hacer en un entrenamiento, el cómo articular un microciclo semanal, microciclos semanales que lo que buscan es ir pues llegando a ese modelo de juego que el entrenador tiene en su cabeza en relación a esas capacidades de cada jugador que luego conectándolas te llevan a encontrar una melodía común para todos, ¿verdad? Bueno, Guardiola en este vídeo pues comenta lo que muchas veces en esas conversaciones íntimas hemos tenido pues compañeros a los que yo les he dicho una semana que dejéis de entrenar, vais a ver entrenar a otros compañeros de otros clubs, en otros lugares, de equipos de jugadores que sean más o menos de la edad de los que vosotros estáis manejando y vais a ver entrenamientos muy parecidos. Vais a ver entrenamientos muy parecidos en cuanto a el contenido de las tareas, en cuanto a cómo conectamos esas tareas. Incluso si vais a ver luego el fin de semana a esos equipos jugar, vais a ver que la mayoría de ellos pretenden hacer lo mismo que vosotros pretendéis también. Al final no nos diferencia el modelo de juego, aunque nos pueda diferenciar en pequeñas cosas, no nos diferencia un sistema de juego, sus variantes, no nos diferencia un modelo de entrenamiento que es a través del cual buscamos generar ese modelo de juego dentro de un sistema de juego. No nos diferencia. ¿Por qué no nos diferencia? Porque todo está arrancado del propio fútbol. Todo lo estamos viendo en el fútbol, hacemos nuestra película en nuestras mentes como entrenadores, intentamos luego pues darle vida. Con lo cual, todos trabajamos en estas cosas de manera muy parecida. Que nadie se piense de que es superlativo, de que es muy diferente. No. La diferencia realmente está en algo que yo llamo el modelo de aprendizaje, el modelo de aprendizaje, el modelo de enseñanza, es la manera de ser y de estar de ese entrenador para llevar todos estos condicionantes a la persona que conlleva dentro un jugador o un futbolista. Ese feedback constante que tenemos con nuestros jugadores, esa manera de llevarles la información, esa manera de encontrar el momento idóneo para que eso que quiero llevar se quede de verdad en él, esa manera de conseguir que ese jugador no solamente me escuche, sino que tenga fe en lo que yo le estoy diciendo, que crea realmente en mí, que llegue un momento que sin estar yo detrás o incluso cuando su entrenador, en este caso mi persona, esté débil, porque el mundo del fútbol es un vaivén, como hemos hablado muchas veces, no solamente de situaciones diferentes dentro del juego, sino de situaciones que padecemos dentro de nuestra profesión, ¿verdad? Unas veces todo nos va bien, otras veces se nos tuercen las cosas, unas veces pues nada que digo rápidamente es ejecutado por los jugadores, otras veces empiezan las dudas. Todo esto es un proceso que evidentemente todos pasamos. Entonces, cuando un entrenador se ha preocupado muchísimo de que su modelo de enseñanza,
su modelo de enseñanza, ha ido perfeccionándolo en estas cuestiones que tienen que ver con la relación que yo mantengo con mis jugadores, es donde empiezo a crear una diferencia, Bien, pues yo quería hablaros de otra cosa, de los miedos, Yo soy de los que entiendo que un entrenador en el fútbol, vamos a hablar primero del miedo. ¿El miedo qué es? Pues el miedo es un sistema que nos permite estar alerta, Es un sistema que es bueno para nosotros, porque evidentemente quien no tiene miedo a nada, pues posiblemente se meta en situaciones que son de mucho peligro para él o para las personas que te siguen, ¿de acuerdo? Entonces, el miedo es una herramienta que si la sabemos utilizar, pues está muy bien. Pero yo soy de los que digo que es simplemente una herramienta, pero no puede ser una manera de vivir, no puede ser una forma de vivir, porque quien vive en el miedo traslada miedo. Quien vive en el miedo se bloquea, quien vive en el miedo no se mueve, quien vive en el miedo no intenta, quien vive en el miedo, tal como es hoy, dentro de un mes sigue siendo lo mismo, pero más lleno todavía de miedos o incluso siendo más pequeño todavía en su capacidad para hacer a otros más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, yo entiendo el mecanismo del miedo, entiendo el mecanismo del miedo en el fútbol, en un entrenador profesional, es decir, en un entrenador que está trabajando con futbolistas profesionales, donde pues cada 3 semanas yo puedo hablar en propiedad porque he estado en ese mundo, ojalá vuelva a estar. Cada 3 semanas te juegas el cocido, como decimos, cada 3 semanas puedes estar en una situación crítica si esas 3 semanas pues han acumulado 3 derrotas, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Sabes? El miedo te anuncia de que o haces algo para cambiar situaciones o te adelantas a situaciones que puedan ser todavía peores o posiblemente pues estés offside, fuera de juego, ¿de acuerdo? Bien, yo ahí el miedo lo puedo entender. Puedo entender de que en un momento determinado nos bloquee, en un momento determinado nos haga hacer cosas a lo mejor que no van con nosotros. Lo puedo entender. A mí, personalmente, por ejemplo, pues no me ha hecho nunca perder mi Serie Star. Quien ha querido contratarme, quien ha querido tenerme a su lado, ha tenido muy claro a quién contrataba y a quién iba a tener a su lado y qué es lo que podía esperar y qué es lo que no podía esperar. Y esto no significa que no haya sido flexible o que no tengamos que ser flexibles. Pero donde no entiendo el miedo para nada es en el fútbol formativo por parte de un entrenador. No lo entiendo para nada. O sea, un entrenador formador no puede vivir con miedo, porque si vive con miedo traslada miedo y el miedo genera una especie de ser muy parecido a un molusco, es decir, solemos meternos dentro de 2 conchas, nos cerramos, nos protegemos, intentamos pasar desapercibidos y evidentemente quien trabaja con niños, con adolescentes, con jóvenes que están en un proceso de crecimiento constante, vamos a ver, no pueden dejar de investigar, no pueden dejar de intentar salir constantemente de sus áreas de confort, no pueden perder esas ganas de conquistar algo que a día de hoy lo ven lejano, pero que deben de meterse ahí y experimentar situaciones, ¿de acuerdo? O sea, nosotros en el fútbol formativo no podemos tener el miedo a ser cesados, el miedo a no ser valorados, el miedo a quedar fuera de una estructura. No podemos tener eso porque el niño, el adolescente, el joven, es una persona muy sensible, muy sensible. ¿Qué quiero decir con muy sensible? ¿Que es débil? No, es muy sensible a todo aquello que está a su alrededor. Es muy sensible. Entonces, cualquier emoción mía negativa como entrenador que brote de mi manera de estar en un momento determinado, llega al jugador. Y cuando el jugador lleva conmigo tiempo y es una persona en la que yo, a través de mi modelo de enseñanza, he conquistado su corazón, esos miedos se los estoy llevando al jugador.
y no puede ser. Por eso digo, entiendo que a lo mejor los miedos puedan hacer daño a un entrenador profesional. Entiendo que si no es capaz de manejar bien esos miedos, porque es un sistema de alerta que me hace variar un poquito para la derecha, variar un poquito para la izquierda, si yo no consigo eso, evidentemente estoy fastidiado. Pero entiendo los miedos ahí, pero en el fútbol formativo para nada. Por eso yo soy de los que digo de que cualquiera de nosotros que quiera estar dentro del fútbol formativo, evidentemente tiene que tener muy claro de que si voy a estar en un sitio donde voy a tener que estar viviendo con los miedos de que me echen, de que no pueda continuar, de que tenga que hacer cosas que yo entiendo que no son las que debo hacer por bien de los chicos esos que estoy en ese momento tocando con mis manos, en un proceso que para ellos es largo, pero para mí es cortico, pero muy intenso en sus vidas, yo no debo estar en ese lugar. Ese lugar es un lugar nocivo. Ese es mi punto de vista, y es un punto de vista al que he llegado a través de querer mucho lo que hago dentro del fútbol, pero sobre todo porque además tengo la suerte desde hace algo más de 25 años de ser padre también. Entonces, pues si los padres tenemos un motivo que está por encima de todos los motivos en nuestras vidas, es mejorar las vidas de nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, pues yo no quisiera poner a mis hijos en manos de un entrenador, teniendo en cuenta de que normalmente a los niños el fútbol es su centro de vida, ¿de acuerdo? Ponerlos en manos de un entrenador lleno de miedos. No quisiera. No quisiera que me hicieran mis hijos más pequeños, que en un momento de vida donde tienen que, bueno, repetir, experimentar, donde tienen que ver hasta dónde pueden llegar, de que tienen que, pues bueno, pues no tener miedo al error, ¿de acuerdo? Porque en ese momento el error no debe de penalizarlos. Más adelante en la vida, evidentemente el error nos penaliza, pero entre más errores hayamos cometido en los momentos donde no penalizan, menos vamos a cometer en los momentos donde sí penalizan. Bueno, un abrazo muy grande y espero que os haya servido.